Hay un tipo especial de dolor que proviene del rechazo de tu propia familia. Es el tipo de dolor que no se desvanece con el tiempo, simplemente se instala más profundamente en tus huesos. Corinne Alder conocía bien ese dolor. A sus 58 años, había pasado décadas siendo la decepción de la familia, la hija que se había marchado y a la que nunca perdonaron. Cuando murió su padre, no le dejó la granja ni ninguna reliquia familiar preciada. Le dejó una cabaña congelada y en ruinas en las montañas que nadie más quería. La mayoría de la gente habría rechazado esa herencia. Pero Corinne vio algo más, una oportunidad para reconstruir algo más que madera podrida y ventanas rotas. ¿Qué sucede cuando la mujer a la que todos dieron por perdida se niega a rendirse? Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. La oficina del abogado olía a papel viejo y arrepentimiento. Corinne estaba sentada en un sillón de cuero desgastado, con las manos callosas cruzadas sobre el regazo. Observaba cómo el abogado, un hombre delgado llamado Parsons, que conocía a su padre desde hacía 40 años, hojeaba los documentos con los movimientos cuidadosos de alguien que da malas noticias con delicadeza. Al otro lado de la habitación, su hermano Vincent estaba sentado con los brazos cruzados y la mandíbula apretada en esa expresión familiar de desaprobación que ella recordaba de su infancia. Ahora tenía 62 años, el rostro curtido por décadas de trabajo en la granja y el pelo casi completamente canoso. A su lado, Judith, de 60 años y que aún mantenía la postura rígida que su madre les había inculcado a todos, miraba fijamente a la pared, negándose a cruzar la mirada con Corinne. Habían pasado 35 años desde la última vez que había estado en la misma habitación con ambos. 35 años desde que se marchó de la granja de la familia Alder a los 23 años, eligiendo una vida que su familia no podía entender por encima de las expectativas que habían construido a su alrededor como una jaula. La herencia es sencilla, decía Parsons, con voz mesurada y profesional. La granja y todos sus activos, la casa, los graneros, el equipo y las 200 acres se dividirán a partes iguales entre Vincent Alder y Judith Alder. Según los deseos de su padre, Corinne ya se lo esperaba. Hacía años que lo había aceptado, o al menos eso se decía a sí misma. La granja siempre había sido el destino de Vincent, y Judith nunca se había marchado. Se había casado con un hombre de la zona y había criado a sus hijos a la vista de los campos donde todos habían crecido. Corinne era la que había roto el patrón, la que había elegido un camino diferente. Sin embargo, continuó Parsons, mirando ahora directamente a Corinne, hay un legado aparte para Corinne y Alder. Vincent se movió en su silla. Los ojos de Judith finalmente se movieron, posándose en Corinne con algo que podría haber sido curiosidad o podría haber sido desprecio. Era difícil saberlo después de tantos años de silencio. Parsons deslizó un documento por su escritorio. Tu padre te dejó la cabaña de Blacktail Ridge, 40 acres de terreno montañoso, incluyendo la estructura y todo su contenido. Corinne se quedó mirando el papel. Recordaba vagamente la cabaña. Era un refugio de caza que su padre había construido hacía décadas, a kilómetros de cualquier carretera, al que solo se podía acceder por un camino accidentado que se desmoronaba cada primavera. Había estado allí una vez cuando era niña, quizá dos. Incluso entonces era primitiva, solo 4 paredes y un techo para protegerse de las inclemencias del tiempo. Esa vieja ruina, la voz de Vincent, rompió el silencio de la oficina. Lleva 20 años cayéndose a pedazos. No hay nada allí que valga la pena. Sin embargo, Parsons dijo, con un tono cuidadosamente neutro, se le ha dejado a la señorita Alder, junto con una pequeña suma para los impuestos sobre la propiedad y el mantenimiento. Judith emitió un sonido que podría haber sido una risa. ¡Qué apropiado! La hija que no quería saber nada del trabajo real se queda con una choza derruida en medio de la nada. Las palabras le dolieron, pero Corinne mantuvo la cara impasible. Hacía mucho tiempo que había aprendido a no mostrar su dolor a las personas que lo utilizarían en su contra. En lugar de eso, cogió el documento y lo hojeó hasta encontrar la descripción de la propiedad. 40 acres, una cabaña, un camino de tierra que probablemente ya no existía. Era exactamente lo que parecía, un mensaje desde el más allá. Esto es lo que vales para nosotros. Esto es todo lo que te mereces. Necesito tu firma aquí, dijo Parsons, señalando varios lugares del formulario.
Y hay una cosa más. Abrió un cajón, sacó una pequeña bolsa de tela y la dejó con cuidado sobre el escritorio, delante de Corinne. Tu padre quería que tuvieras esto también. Corinne desató la bolsa con dedos temblorosos. Dentro había un reloj de bolsillo, viejo y pesado, con la caja de plata desgastada por décadas de uso. Lo reconoció de inmediato. Su padre lo había llevado consigo todos los días de su vida. Lo sacaba del bolsillo de su chaleco para ver la hora con el mismo gesto ritual cada mañana y cada noche. Abrió la caja. El reloj se había detenido a las 3:47, las 3:47 de la tarde, la hora exacta en que ella se marchó de la granja hacía 35 años. Su coche estaba cargado con todas sus pertenencias. Su padre permanecía en silencio y con el rostro impasible en la entrada, mientras su madre, que entonces aún vivía, lloraba en el porche. Nunca volvió a darle cuerda, dijo Parsons en voz baja. Después de ese día, la oficina quedó en silencio. Incluso Vincent y Judith parecían sentir el peso de esa revelación, la confesión contenida en un reloj parado. Su padre, el hombre que había sido demasiado orgulloso y rígido para ceder, demasiado herido para perdonar, había marcado el momento en que su hija se marchó y lo había llevado consigo todos los días hasta su muerte. Corinne cerró el reloj con un suave clic y se puso de pie. Gracias, señor Parsons. Firmaré todo lo que haya que firmar. Completó el papeleo en silencio, consciente de que sus hermanos la observaban, consciente de las preguntas que no hacían y las acusaciones que no expresaban. Cuando terminó, guardó el reloj en el bolsillo de su chaqueta y salió de la oficina sin mirar atrás. Su camioneta estaba aparcada en la calle, una Ford de 15 años con la caja oxidada y un motor que quemaba aceite. Se sentó al volante durante un largo rato, con las manos temblorosas ahora que nadie podía verla. La vida que había construido desde que dejó la granja había sido tranquila y solitaria. Se había casado una vez, brevemente, con el músico con el que se había fugado, un hombre llamado Tommy, que tocaba la guitarra en bares y soñaba con Nashville. El matrimonio duró 3 años, hasta que ambos admitieron lo que era obvio desde el principio. Se habían enamorado de la idea de escapar, no el uno del otro. No habían tenido hijos ni una carrera profesional digna de mención. Ella había tenido una larga serie de trabajos: camarera, limpiadora, obrera, dependienta, y se mudaba de ciudad en ciudad cada vez que quedarse en un lugar le parecía demasiado a establecerse. Durante los últimos 5 años había estado en Ridgeline, un pequeño pueblo de montaña a 3 horas de la granja, trabajando a tiempo parcial en Brennan's Hardware y viviendo en una habitación alquilada encima de un garaje. Era una vida modesta, pero era la suya. Nadie le decía qué pensar ni cómo ser. Nadie la miraba con decepción en los ojos. Pero ahora, sentada en su camioneta con el reloj parado de su padre en el bolsillo, Corinne sentía el peso de todos esos años presionándola. 35 años demostrando su independencia. 35 años diciéndose a sí misma que no los necesitaba, que no los extrañaba, que estaba mejor sola. 35 años y su padre nunca había dado cuerda en su reloj. Arrancó el motor y condujo de vuelta a Ridgeline, pero esa noche no pudo conciliar el sueño. Se tumbó en su estrecha cama, mirando al techo, dando vueltas al reloj entre sus manos. El metal estaba caliente por haberlo sostenido, desgastado en los lugares donde el pulgar de su padre lo había rozado año tras año. Por la mañana, llamó al trabajo para decir que estaba enferma y condujo hacia el norte, hacia las montañas. El camino a Blacktail Ridge era peor de lo que había imaginado. Lo que antes había sido una pista forestal, ahora era apenas transitable. En algunos lugares estaba desgastada y cubierta de maleza que arañaba los laterales de su camioneta. Tuvo que parar 2 veces para quitar ramas caídas y una vez para apilar piedras en una sección desgastada, solo para conseguir la tracción suficiente para pasar. Cuando finalmente llegó a la cabaña, se sentó en la camioneta durante 1 minuto entero, sin hacer más que mirar. Vincent tenía razón, era una ruina. El porche se había derrumbado por completo en un lado. Los escalones que conducían a él estaban podridos y varias ventanas estaban rotas, con los marcos colgando en ángulos extraños. El techo se había hundido en el centro y se podía ver la luz del día a través de los huecos de las paredes donde se había caído el relleno. La nieve se había acumulado en el lado norte de la estructura, aún sin derretir a pesar de que era finales de abril,
y todo el conjunto se inclinaba ligeramente hacia la izquierda, como si un buen viento pudiera derribarlo por completo, pero era suyo. Corinne salió de la camioneta y se acercó, probando cada paso con cuidado. La puerta estaba cerrada con llave, pero la llave estaba en el llavero que Parsons le había dado. Por dentro, la cabaña era una sola habitación grande con un altillo para dormir, una estufa de hierro fundido y poco más. Todo estaba cubierto de polvo, estaban blandas y podridas en algunos lugares, y había un fuerte olor a moho y descomposición. Era peor que inservible. Repararlo costaría más de lo que jamás podría valer. Debería haberse marchado. Debería habérselo cedido a Vincent y Judith. Dejar que ellos se ocuparan de ello o dejar que se derrumbara por sí solo. Debería haber vuelto a Ridgeline y a su vida tranquila y solitaria y haberlo olvidado todo. En cambio, volvió a su camioneta, sacó el saco de dormir que guardaba detrás del asiento y lo extendió en la parte más limpia del suelo. Encendió el fuego en la estufa. Utilizó leña seca que encontró apilada bajo una lona detrás de la cabaña y se sentó a contemplar las llamas a través de la puerta abierta mientras el sol se ponía detrás de las montañas. En el silencio de la noche, con nada más que el crepitar de la leña ardiendo y el susurro del viento entre los pinos, algo se asentó en el pecho de Corinne. No era exactamente paz, pero sí algo parecido. Una sensación de espacio, de posibilidad. Sacó el reloj de bolsillo y lo miró de nuevo a la luz del fuego. 3:47, el momento en que todo se rompió. El momento en que el tiempo se detuvo para su padre. Pero el tiempo no se había detenido para ella. Había vivido toda una vida en esos 35 años. Había tomado decisiones, había aprendido habilidades, había sobrevivido según sus propios términos. Había dejado la granja, una chica que no sabía quién era, y se había convertido en una mujer capaz de arreglar el motor de un coche, reparar un techo, enmarcar una pared, cablear un circuito. Se había convertido en alguien que no necesitaba a nadie. Quizás ese era el punto. Quizás su padre no le había dejado esta cabaña destartalada como un insulto. Quizás se la había dejado como un reto, o una invitación, o una disculpa que no sabía cómo expresar. Cerró el reloj y lo guardó en el bolsillo. Por la mañana, volvería a Ridgeline, recogería sus cosas, dejaría su trabajo en la ferretería y volvería con herramientas y materiales. Reconstruiría esta cabaña pieza a pieza, viga a viga. Demostraría que la mujer a la que habían descartado todavía tenía fuerza en sus manos y fuego en su pecho. Demostraría que todos se equivocaban. La primera semana fue más dura de lo que Corinne había imaginado. Llevaba 3 décadas trabajando con las manos. Pero había una diferencia entre arreglar un grifo que goteaba en una habitación alquilada y rehabilitar una estructura que era más pared que todo. Cada mañana se despertaba con nuevos dolores, nuevas ampollas, nuevas dudas sobre si había cometido un terrible error. Pero siguió trabajando. Empezó por lo básico: limpiar los escombros, evaluar los daños, hacer listas de lo que había que hacer y en qué orden. El techo era la prioridad. Todo lo demás era inútil si seguía entrando agua. Pasó 2 días subida a una escalera, quitando tejas podridas y sustituyéndolas por otras nuevas que había comprado en Ridgeline, con los dedos entumecidos por el frío a pesar de los guantes de trabajo. Luego vinieron las ventanas. Midió cada abertura, volvió a la ciudad para comprar cristales y materiales para los marcos, y pasó 3 días más cortando, ajustando y sellando. Cada noche le dolía la espalda, pero cada mañana se levantaba y volvía a subir a la escalera. Al final de la semana, tenía una estructura que, al menos, era resistente a la intemperie. La cabaña todavía tenía un aspecto descuidado. Todavía necesitaba de todo, desde nuevas tablas para el suelo hasta un aislamiento adecuado, pero ya no parecía que estuviera muriendo. Al 8º día centró su atención en el interior. Las tablas del suelo cerca de la chimenea eran las que estaban en peor estado, blandas y esponjosas por la podredumbre, peligrosas para caminar. Empezó a levantarlas con cuidado para no romperlas del todo. Fue entonces cuando encontró la carta. Estaba metida en el espacio entre las vigas del suelo y el subsuelo, envuelta en un hule que la había mantenido casi seca durante años. Corinne la sacó con cuidado, sintiendo de repente un latido en el corazón que no tenía nada que ver con el esfuerzo físico. El sobre estaba dirigido a ella con la letra de su padre. Sin sello, sin matasellos, nunca había sido enviada por correo. La fecha del matasellos del sobre tenía 20 años. Se sentó en la parte más limpia del suelo,
olvidándose de sus herramientas, y la abrió con manos temblorosas. Corinne, no sé si alguna vez leerás esto, no sé si alguna vez vendrás a este lugar, o si siquiera querrás lo que te dejo, pero necesito escribirlo, aunque estas palabras nunca te lleguen. Me recordabas a mi madre, nunca te lo dije, nunca se lo dije a nadie, pero cada vez que te miraba, veía su rostro, la forma en que apretaba la mandíbula con obstinación cuando tomaba una decisión, la forma en que miraba al horizonte, como si buscara algo que no podíamos darle. Nos dejó cuando yo tenía 10 años, se marchó y nunca volvió. Mi padre le dijo a todo el mundo que había muerto, pero era mentira. Simplemente no podía soportar quedarse más tiempo. Pasé toda mi infancia preguntándome qué había de malo en nosotros, qué había de malo en mí, que la había hecho marcharse. Cuando tú crecías, vi en ti esa misma inquietud, esa misma mirada inquisitiva, y me aterrorizó. Me aterrorizaba que te marchases como ella. Me aterrorizaba perderte como la había perdido a ella. Así que intenté que te quedases. Fui duro contigo, demasiado duro. Establecí reglas que no tenían sentido y expectativas que nunca podrías cumplir. Pensaba que si podía controlar las cosas, si podía mantenerte lo suficientemente cerca, no desaparecerías. Pero eso es precisamente lo que te hizo marcharte, ¿no? Me quedé en la entrada de la casa viéndote alejarte en el coche y volví a sentirme como si tuviera 10 años. Me sentí como aquel niño pequeño cuya madre se marchó y nunca miró atrás. Estaba muy enfadado. Contigo, con ella, conmigo mismo. Detuve mi reloj en el momento en que te fuiste porque quería marcarlo, quería recordarlo, quería castigarme por haber fallado otra vez. Pero esto es lo que he aprendido en los años transcurridos desde entonces. No te fuiste porque algo estuviera mal entre nosotros. Te fuiste porque algo estaba bien en ti. Sabías quién eras, o al menos quién necesitabas ser, y tuviste el valor de ir a descubrirlo. Construí esta cabaña hace 30 años como refugio de casa, pero seguí volviendo a ella a lo largo de los años. Se convirtió en un lugar al que podía acudir para pensar, recordar, imaginar conversaciones contigo que no sabía cómo tener en persona. La he ido arreglando poco a poco con el tiempo, ampliándola, haciéndola más resistente. Siempre la he considerado tuya, aunque tú no supieras que existía. Esta es mi disculpa, Corinne. Mi forma de decirte que ahora lo entiendo. Necesitabas espacio para respirar y yo intenté asfixiarte. Necesitabas libertad y yo te construí una jaula. Así que esto es lo que te ofrezco. Un lugar propio, un lugar donde nadie pueda decirte quién debes ser. Ahora está en mal estado, pero tiene una buena estructura. Siempre se te dio bien trabajar con las manos. Mejor que a Vincent, aunque nunca te lo dije. Si alguien puede hacer algo con este lugar, eres tú. Espero que encuentres lo que estás buscando. Espero que encuentres la paz. Espero que algún día puedas perdonar a un viejo testarudo que te quería más de lo que sabía expresar. Tu padre, Corinne, leyó la carta 3 veces. Las lágrimas le corrían por la cara. El pecho le oprimía con un dolor tan agudo que parecía ahogarse. Todos esos años, todo ese silencio, todo ese dolor por ambas partes, y él lo había entendido. Lo había entendido, y aún así no podía decirlo, no podía tender la mano, no podía salvar la distancia que los separaba, pero lo había intentado, a su manera, con sus manos y sus herramientas, y esta cabaña a medio terminar en el bosque. Había intentado construirle un puente hacia casa. Se quedó allí sentada hasta que se apagó la luz. Con la carta entre las manos, su mente daba vueltas a décadas de malentendidos y desgracias. Su padre había estado obsesionado por el abandono de su propia madre. Había proyectado ese terror en ella. La había alejado mientras intentaba desesperadamente retenerla, y ella se había marchado, confirmando sus temores. Sin saber que estaba repitiendo el trauma de su infancia, 3 generaciones de abandonos, 3 generaciones de no saber cómo quererse, transmitieron el dolor. La ira que había llevado consigo durante 35 años comenzó a resquebrajarse y a cambiar, dejando espacio para algo más complicado, el dolor por lo que podría haber sido, la comprensión de lo que realmente fue y, debajo de todo ello, una extraña especie de gratitud. Él le había dado este lugar, este espacio, esta oportunidad, no como un castigo, sino como un regalo, no como un rechazo, sino como una aceptación. Se puso de pie,
con las piernas entumecidas por estar tanto tiempo sentada en el duro suelo, y miró a su alrededor con nuevos ojos. Cada tabla que su padre había reemplazado, cada ventana que había instalado, cada mejora que había hecho a lo largo de los años, todo había sido para ella. Le había estado construyendo un hogar que ella no sabía que tenía, preparando un lugar al que pudiera volver si alguna vez decidía regresar. A partir de entonces, el trabajo adquirió un significado diferente. Ya no estaba reconstruyendo para demostrar que se equivocaban. Estaba reconstruyendo para honrar lo que su padre había comenzado. Para terminar la conversación que él había intentado mantener a través del martillo y los clavos. Esa noche volvió a leer la carta a la luz de la lámpara. Luego la dobló con cuidado y la guardó en el bolsillo de su chaqueta, junto al reloj parado. Dos artefactos del amor de su padre, ambos congelados en el tiempo, ambos finalmente comprendidos. Por la mañana se enfrentó a las tablas podridas del suelo con renovada determinación, arrancando las secciones dañadas y sustituyendo que sus manos quedaron en carne viva, deteniéndose solo cuando la oscuridad le impedía ver. Había pensado que venir aquí era una cuestión de independencia, de demostrar que no los necesitaba, que no necesitaba a nadie, pero tal vez se trataba de algo completamente diferente. Quizás se trataba de aprender que necesitar a los demás y ser independiente no eran cosas opuestas. Quizás se trataba de comprender que se podía ser fuerte por uno mismo y seguir queriendo pertenecer a algún lugar. Quizás se trataba de perdonar a su padre, a su familia y, finalmente, a sí misma, por haberse marchado en primer lugar. Esa noche se durmió con las palabras de su padre resonando en su mente. Si alguien puede hacer algo con este lugar, esa eres tú. No a pesar de él, sino gracias a él. 3 semanas se convirtieron en 4, luego en 5. La cabaña se transformó lentamente bajo las manos de Corinne, tomando forma de maneras que incluso a ella le sorprendieron. Cada mañana se despertaba con el sol, preparaba café en la estufa de leña y planificaba su día de trabajo con el enfoque metódico que había aprendido tras años de arreglárselas con recursos limitados. El clima de principios de junio cooperó la mayoría de los días. La nieve se había derretido por completo alrededor de la cabaña, dejando al descubierto un claro más grande de lo que recordaba. Quizás un acre de terreno relativamente llano rodeado de imponentes pinos y abetos. Las flores silvestres comenzaban a florecer en la hierba del prado y podía oír un arroyo corriendo en algún lugar cercano, aunque aún no se había tomado el tiempo de explorarlo y encontrarlo. Estaba trabajando en reforzar las vigas de soporte bajo el porche cuando encontró la caja de herramientas. Estaba escondido en un rincón del sótano, cubierto con una lona y años de suciedad acumulada. Cuando lo sacó a la luz y abrió la tapa, tuvo que sentarse sobre sus talones, abrumada. Dentro había herramientas para trabajar la madera, cinceles, cepillos, sierras, mazos, todos tallados a mano y mantenidos con evidente cuidado. Cada mango llevaba las iniciales de su padre grabadas en la madera, J.A. por James Older, y junto a las iniciales de cada herramienta había un año que se remontaba a décadas atrás. La más antigua estaba marcada con 1969, la más reciente con 2003. Él mismo las había fabricado. Probablemente había pasado horas tallando y dando forma a cada mango para que se adaptara a su mano, manteniendo el metal, conservando todo afilado y listo. No eran herramientas compradas en una tienda que cualquiera pudiera tener. Eran objetos personales e íntimos que habían sido moldeados por años de uso. Gurin sacó un cincel, comprobó su peso y pasó el pulgar con cuidado por el filo. Aún estaba afilado y podía ver la ligera hendidura en el mango donde había descansado el pulgar de su padre. La madera estaba desgastada por décadas de presión. Lo probó en un trozo de madera y la hoja cortó de forma limpia y precisa, raspando una fina viruta de madera que cayó a sus pies. La herramienta parecía cobrar vida en su mano, como si recordara el trabajo para el que estaba destinada. A partir de ese día, utilizó las herramientas de su padre para todo. De alguna manera, le parecía correcto utilizar lo que él había fabricado para terminar lo que había empezado. Cada vez que cogía el mazo o la cepilladora, sentía una conexión que trascendía el silencio y los años. Sus manos habían sostenido esas mismas herramientas. Sus manos las habían moldeado. Y ahora sus manos estaban aprendiendo su peso y equilibrio, continuando el trabajo. La cabaña se convirtió poco a poco en algo sólido y real.
Reemplazó todas las tablas del suelo, instaló nuevas vigas de soporte y reconstruyó el porche desde los cimientos. Trabajaba desde el amanecer hasta que le dolían demasiado las manos para sujetar las herramientas, y luego pasaba las tardes a la luz de una lámpara, planificando las tareas del día siguiente y escribiendo en un diario que había empezado a llevar. El aislamiento era profundo, pero no opresivo. Se había acostumbrado a la soledad a lo largo de los años, y aquí, en las montañas, le parecía algo natural, más que solitario. Veía ciervos todas las mañanas, observaba a los halcones volando en círculos sobre su cabeza, escuchaba el viento moviéndose entre los árboles como si respirara. Por la noche, el silencio era tan absoluto que podía oír los latidos de su propio corazón. Una vez a la semana, bajaba en coche a Ridgeline para comprar provisiones. Había dado el aviso en la ferretería, pero la mantuvieron en nómina, dejándola hacer turnos ocasionales cuando necesitaba dinero. Su jefe, un hombre curtido llamado Frank, que era el dueño del local desde hacía 30 años, había aceptado su decisión de mudarse a las montañas con su característico estoicismo. El puesto seguirá aquí si cambias de opinión, le había dicho, y eso fue todo. En una de esas salidas para comprar provisiones, se encontró con Judith en el aparcamiento de la tienda de comestibles. Su hermana estaba cargando bolsas en la parte trasera de un sedán, moviéndose con la cuidadosa precisión de alguien a quien le dolía la espalda más de lo que quería admitir. Parecía más mayor de lo que Corinne recordaba de la oficina del abogado, más desgastada, más cansada. Cuando se giró y vio a Corinne, su expresión se volvió cuidadosamente neutra. Corinne y Judith se quedaron allí de pie un momento, dos hermanas que una vez compartieron dormitorio y susurraron secretos en la oscuridad, ahora extrañas que casualmente compartían la misma sangre. «He oído que vives en esa cabaña», dijo Judith finalmente. «He oído que has dejado tu trabajo. Las noticias vuelan. Es un pueblo pequeño». Judith cerró el maletero de su coche y pareció dudar. «Vincent dice que el lugar se estaba cayendo a pedazos. Dice que estás perdiendo el tiempo intentando arreglarlo». Corinne sintió cómo la familiar actitud defensiva se apoderaba de ella, pero la reprimió. «Está mejorando. Necesitaba reformas, pero tiene buena estructura. Todo allí necesita reformas. Está en medio de la nada, sin electricidad ni servicio telefónico. No entiendo qué intentas demostrar». Ahí estaba, la suposición de que todo lo que hacía Corinne era para demostrar algo, para desafiarlos, para ser contraria por el simple hecho de serlo. «No intento demostrar nada», dijo Corinne en voz baja. «Solo estoy arreglando lo que está roto». Judith entrecerró ligeramente los ojos. «¿La cabaña o tú misma?». La pregunta quedó flotando en el aire entre ellas, aguda e inesperada. Antes de que Corinne pudiera responder, Judith negó con la cabeza. «No importa. Lo que hagas no es asunto mío». Se subió al coche y se marchó, dejando a Corinne en el aparcamiento con un carrito lleno de madera y el pecho lleno de cosas que no sabía cómo expresar. De vuelta en la cabaña se lanzó al trabajo con renovada intensidad. El encuentro con Judith la había inquietado. Había reabierto viejas heridas que creía curadas. La suposición de que estaba llevando a cabo algún tipo de rebelión, que sus decisiones eran reacciones más que acciones, le molestaba. Pero tal vez había algo de verdad en ello. Tal vez todavía estaba tratando de demostrar algo, aunque no quisiera admitirlo. Estaba trabajando en la pared trasera cuando ocurrió el desastre. Había estado reforzando el marco, añadiendo nuevos soportes para sustituir los montantes podridos, cuando oyó el siniestro crujido de la madera cediendo. Saltó hacia atrás justo a tiempo, cuando una sección de la pared que acababa de reconstruir se derrumbó hacia adentro, llevándose consigo la mitad del borde del techo. Durante un largo momento, se quedó allí de pie, contemplando la destrucción, horas de trabajo perdidas, las cuidadosas mediciones, los cortes precisos, las pesadas vigas que había colocado en su sitio. Todo ello ahora era un montón de madera rota y esperanzas aplastadas. Se sentó con fuerza en el suelo, luchando por contener las lágrimas de frustración. Esto era imposible. Era una sola persona con herramientas limitadas y recursos aún más limitados, tratando de reconstruir algo que tal vez no valía la pena salvar en primer lugar. Vincent tenía razón. Judith tenía razón. Esto era una pérdida de tiempo. Se quedó allí sentada hasta que el sol comenzó a ponerse, hasta que las sombras se alargaron
y el frío de la noche se le metió en los huesos. Entonces, poco a poco, le vino un recuerdo a la mente. Ella misma, a los 12 años, de pie en el granero, viendo a su padre reconstruir el marco de una puerta que se había deformado con la humedad del invierno. Le preguntó por qué no compraba una puerta nueva, y él la miró con algo parecido a la sorpresa. «Porque esta se puede arreglar», le dijo, «y arreglar algo te enseña más que sustituirlo». Le enseñó a cepillar la madera, a comprobar que estuviera cuadrada y a colgarla para que se balanceara correctamente. Ese día se mostró paciente, con movimientos deliberados e instrucciones claras. Era una de las pocas veces que recordaba que le enseñara algo sin frustración ni críticas, solo con la tranquila transferencia de conocimientos de sus manos a las de ella. Se levantó, se sacudió el polvo de los vaqueros y fue a buscar las herramientas de su padre. Esta vez lo reforzaría desde dentro hacia afuera. Construiría un marco dentro del marco, algo que no pudiera derrumbarse por mucha presión que ejerciera la vieja estructura sobre él. Le llevó 3 días de minucioso trabajo, pero cuando terminó, la pared era más resistente que antes. El contratiempo la había obligado a pensar de otra manera, a resolver el problema en lugar de simplemente ocultarlo. Esa noche, se sentó en el porche recién reconstruido con una taza de café, mirando la cabaña a la luz del atardecer. Estaba tomando forma, lentamente, con dificultad, pero sin lugar a dudas. Las ventanas estaban ahora intactas, el techo era sólido, las paredes estaban rectas. Empezaba a aparecer un lugar donde vio a la luz de la lámpara, con el reloj de bolsillo de su padre sobre la mesa a su lado. Las manecillas seguían apuntando al 347, congeladas para siempre en ese momento de partida, pero ella seguía adelante, aunque su reloj no lo hiciera. «Lo estoy consiguiendo», susurró a la oscuridad, al recuerdo de su padre, a sí misma. «Es lento, pero lo estoy consiguiendo». Las montañas mantuvieron su silencio, sin mostrar ni acuerdo ni desacuerdo, simplemente sólidas, pacientes e infinitamente presentes. A los 2 meses de empezar el proyecto, Corinne hizo un descubrimiento que lo cambió todo. Estaba trabajando en el techo, instalando aislamiento en las vigas, cuando su mano rozó algo que no debía estar allí. Lo sacó con cuidado. Era un álbum de fotos, envuelto en plástico y encajado entre 2 vigas, donde se había mantenido seco a pesar del deterioro de la cabaña. Le temblaban las manos. Al abrirlo, la primera página contenía una foto de ella misma, con unos 7 años, de pie sobre la valla con los brazos abiertos como si estuviera volando. Sonreía a la cámara, con los dientes separados y sin miedo. En el reverso, con la letra de su padre, ponía: «Corinne, de 7 años, quiere hacerlo todo ella sola. Me pregunto de quién lo habrá sacado». Hojeó una página tras otra, cada una de ellas un momento de su infancia que había olvidado casi por completo. Su primer día de colegio, una fiesta de cumpleaños, la mañana de Navidad, trabajando en el jardín con su madre, aprendiendo a conducir el tractor, pero no eran solo fotos de su infancia. Había fotos de su adolescencia, de su graduación en el instituto, una foto de la feria del condado en la que ganó un premio por su proyecto de carpintería. Y luego, increíblemente, había fotos de después de su marcha, un recorte de un periódico local de Colorado en el que aparecía en un acto comunitario. Una foto granulada que parecía tomada desde el otro lado de la calle, en la que se la veía saliendo de un edificio que apenas recordaba. Un anuncio de boda, su matrimonio con Tommy, recortado de una gaceta de un pequeño pueblo. Su padre había estado siguiendo su vida. Durante años, tal vez décadas, había estado recopilando cualquier dato que pudiera encontrar sobre dónde estaba y qué hacía. Cada foto, cada recorte, tenía notas en el reverso escritas con su letra. Pequeñas observaciones, preguntas que nunca le había hecho, orgullo que nunca había expresado. «Mi niña», había escrito en el reverso de su foto de graduación del instituto. Terca como su padre, pero el doble de inteligente. Corinne se sentó en el suelo de la cabaña, con el álbum abierto en su regazo, y lloró. No eran las lágrimas silenciosas que había derramado al leer la carta, sino sollozos profundos y desgarradores que sacudían todo su cuerpo. Durante todos esos años, había pensado que él la había olvidado, que la había descartado, que la había tachado de decepción, que había arruinado el nombre de la familia. Él había estado al tanto de todo. La había estado observando desde la distancia, preocupándose por ella de la única manera que su orgullo le permitía. Alguien le había estado ayudando.
Alguien de la familia le había estado proporcionando información, enviándole estos fragmentos de su vida. ¿Pero quién? La pregunta la consumió durante días. Siguió trabajando en la cabaña. El trabajo físico le ayudaba a calmar la mente, pero entre tarea y tarea, sacaba el álbum y lo estudiaba, tratando de averiguar quién había sido el intermediario. Desde luego, no era Vincent. Él había dejado clara su postura en el despacho del abogado. Eso dejaba a Judith. Tras una semana de deliberaciones, Corinne tomó una decisión. Se arregló, condujo hasta Ridgeline y compró una tarjeta y un sello en la oficina de correos. Escribió con cuidado. Judith, he encontrado algo en la cabaña. Creo que tenemos que hablar. ¿Te importaría quedar conmigo allí? El sábado por la tarde, si puedes. Corinne la envió por correo antes de que pudiera echarse atrás y pasó los 4 días siguientes en una agonía de expectación y temor. Limpió la cabaña obsesivamente, organizó sus herramientas, incluso recogió flores silvestres y las puso en un jarrón sobre la mesa. Luego se sintió tonta y las tiró, pero se arrepintió y recogió más. El sábado llegó fresco y despejado. Corinne estaba en el porche, fingiendo trabajar en la barandilla, cuando oyó el ruido de un vehículo que se acercaba por el camino. Su corazón latía con fuerza cuando vio aparecer el sedán de Judith, que avanzaba con evidente dificultad por la carretera en mal estado. Su hermana salió lentamente, mirando a su alrededor con una expresión que Corinne no acababa de descifrar. «No creía que fueras capaz de hacer habitable este lugar», dijo Judith acercándose. «Pero tiene buen aspecto, muy buen aspecto. Gracias por venir. En tu nota decías que habías encontrado algo». Corinne entró en la casa y sacó el álbum de fotos. Estaba en las vigas, escondido pero protegido, como si él quisiera mantenerlo a salvo. Judith cogió el álbum con las manos ligeramente temblorosas. Lo abrió y Corinne observó cómo se transformaba el rostro de su hermana al pasar las páginas, la sorpresa dando paso al reconocimiento. El reconocimiento de algo que podría haber sido culpa o podría haber sido dolor. «Fuiste tú», dijo Corinne en voz baja. «Tú le enviaste la información, las fotos, los recortes». Judith asintió sin levantar la vista. «Él me lo pidió. No directamente, nunca directamente. Pero a veces te mencionaba, se preguntaba en voz alta dónde estabas, qué estabas haciendo. Así que empecé a buscar. No fue difícil. Amigos comunes, gente que te había conocido de pequeña y había oído cosas a través del rumor. Recortaba artículos, enviaba fotos cuando las encontraba. ¿Por qué no me lo dijiste? Decirte que papá era demasiado orgulloso para ponerse en contacto contigo, pero no demasiado orgulloso para seguir tu vida desde la distancia». Judith finalmente levantó la vista, con los ojos húmedos. «Te habías ido, Corinne. Habías tomado tu decisión. Pensé que si sabías que él todavía se preocupaba, solo haría más daño. A los dos». ¿Y Vincent? Vincent lo sabía. Estaba enfadado por ello. Pensaba que estaba traicionando a la familia al mantener el contacto, aunque fuera de forma indirecta. Discutimos por ello más veces de las que puedo contar. Judith cerró el álbum con cuidado, pero yo no podía parar. «Eres mi hermana. Él era mi padre. El silencio nos estaba matando a todos y pensé, no sé qué pensé, que quizá algún día importaría». Se quedaron allí de pie durante un largo rato, 2 hermanas separadas por décadas de malentendidos. El álbum de fotos entre ellas como un puente finalmente revelado. «Te extrañé», dijo Judith con la voz quebrada. «Te extrañé todos los días. Todos lo hicimos, pero nadie sabía cómo solucionarlo. El orgullo de papá, tu ira, la rectitud de Vincent. Era como si todos estuviéramos atrapados en roles de los que no podíamos escapar». Corinne sintió que se le cerraba la garganta. «Yo también te extrañé. Me decía a mí misma que no, que estaba mejor sola. Pero te extrañé todos los días. Ven aquí y ayúdame con este porche», dijo Corinne, necesitando hacer algo con las manos, necesitando moverse antes de que la emoción la abrumara. Para su sorpresa, Judith lo hizo. Trabajaron juntas durante las siguientes 2 horas, Judith sujetando las tablas, mientras Corinne medía y cortaba, ambas entrando en un ritmo que les resultaba familiar a pesar de los años transcurridos. Habían trabajado juntas de niñas, ayudando a su madre en el jardín y a su padre en el granero. Sus manos recordaban lo que sus corazones habían olvidado. Mientras trabajaban, hablaban. Al principio, de cosas sin importancia. Los hijos de Judith, ahora adultos y con hijos propios. Los años de vagabundeo de Corinne.
los trabajos que había tenido, los lugares que había visto. Luego, cosas más profundas. La soledad que ambas habían sentido, el peso de las expectativas familiares, las formas en que cada una había fracasado y sobrevivido. Vincent se está ahogando, dijo Judith de repente, mientras colocaban el último poste de la barandilla. Me refiero a la granja. Él no lo admite, pero está en problemas. Lo ha estado durante años. La muerte de papá solo lo empeoró. Había deudas que nadie conocía, equipos que hay que reemplazar, sistemas de riego que fallan. Corinne se enderezó, martillo en mano. ¿Cómo de mal? Tan mal que no sé si podrá salvarla. Es demasiado orgulloso para pedir ayuda. Se mata a trabajar intentando hacerlo solo. Judith la miró a los ojos. Igual que otra persona que conozco. El paralelismo era obvio. Vincent, cargando solo con el peso del legado familiar, negándose a ceder, a rendirse o a pedir ayuda, igual que su padre, igual que, si era sincera, la propia Corinne. Cuando termines aquí, dijo Judith con cautela, quizá podrías pasar por la granja. Solo por un día, solo para volver a verla. Corinne sintió que la resistencia surgía automáticamente, el viejo instinto de protegerse, de mantener la distancia, de evitar el dolor del rechazo. Pero miró el rostro de su hermana, vio la esperanza mezclada con el miedo, y sintió que algo cambiaba. Quizá, dijo, cuando termine aquí, tal vez. No era una promesa, pero tampoco era una negativa, era una posibilidad, y en ese momento le pareció suficiente. Judith se marchó al ponerse el sol, pero el ambiente entre ellas era diferente, más cálido, más abierto, como si una puerta que había estado cerrada durante décadas se hubiera abierto lo justo para dejar pasar la luz. Esa noche, Corinne se sentó en su porche terminado con el álbum de fotos abierto a su lado. Pasó los dedos por las fotos, por la letra de su padre, por las pruebas de amor que habían persistido a pesar del silencio, a pesar de la distancia, a pesar del orgullo. La cabaña estaba casi terminada. En unas semanas estaría lista, resistente a la intemperie, sólida, demostrar que podía reconstruir algo roto, y lo había conseguido. Pero en algún momento del camino, el proyecto había cambiado. Ya no se trataba de demostrar que se equivocaban, ni siquiera se trataba de demostrar que era capaz. Se trataba de comprender que las cosas rotas podían volver a estar enteras, que el tiempo no se detenía para nadie, pero que aún se podían tender puentes, que a veces lo más difícil no era arreglar un edificio, sino arreglar un corazón. Cogió el reloj de bolsillo de su padre de la mesa que tenía al lado, todavía parado a las 3:47, pero quizá eso estaba bien. Quizás algunas cosas estaban destinadas a permanecer rotas, para servir como recordatorios de lo que se había perdido. Lo importante era que ella siguiera adelante, incluso cuando su reloj no pudiera. Voy a volver a casa, susurró a la oscuridad, probando las palabras. Quizás no hoy, quizás no la semana que viene, pero voy a volver a casa. Las montañas guardaban silencio y en algún lugar lejano, un búho ululaba a la luna creciente. A principios de agosto, la primavera había dado paso al verano, y la cabaña se había transformado en algo que Corinne apenas reconocía. La estructura que se había derrumbado bajo su propio peso 3 meses atrás, ahora se erguía recta y sólida, con pintura fresca en el exterior y cristales nuevos que brillaban en todas las ventanas. Había construido un porche adecuado con barandillas y escalones que no crujían ni se hundían. Había instalado un sistema de recogida de agua de lluvia y mejorado la ventilación de la estufa de leña. El interior estaba limpio y organizado, con estanterías nuevas, un altillo reparado y tablas del suelo que no amenazaban con ceder bajo los pies. Se sentía como en casa, más que en cualquier apartamento o habitación alquilada en la que había vivido durante las últimas 3 décadas. Este lugar parecía pertenecerle, o tal vez ella le pertenecía a él. Una mañana, mientras trabajaba en el jardín, limpiando maleza y piedras para ampliar el área alrededor de la cabaña, su pala golpeó algo metálico. Se arrodilló y excavó con cuidado con las manos. Descubrió una vieja brújula de latón, medio enterrada en la tierra, cerca de lo que parecían los restos de un antiguo fogón. La brújula estaba deslustrada, pero intacta, con el cristal agrietado, pero aún legible. Cuando limpió la suciedad, pudo ver un grabado en la parte posterior. M.A. 1940, M.A. su abuela. Margaret Alder, la mujer que se marchó cuando su padre era un niño.
La mujer que había perseguido a su familia como un fantasma. La abandonadora original cuya sombra se había extendido a lo largo de 3 generaciones. Corinne abrió la brújula con cuidado. A pesar de haber pasado décadas bajo tierra, la aguja aún se movía libremente y tras un momento se detuvo apuntando al norte. Siempre al norte, siempre fiel, sin importar cuánto tiempo hubiera estado enterrada u olvidada. Se sentó sobre sus talones, girando la brújula entre sus manos. ¿Qué había estado haciendo su abuela aquí? Esta propiedad no formaba parte de la granja en aquella época. Su padre la había comprado más tarde. Pero tal vez Margaret había venido aquí antes, cuando solo era una tierra montañosa salvaje. Tal vez tenía sus propias razones para buscar el aislamiento, su propia necesidad de espacio que su familia no podía entender. La idea atormentaba a Corinne. Había crecido oyendo hablar de Margaret Alder en susurros, siempre con reproche, siempre con vergüenza. La mujer que había abandonado a sus hijos, la madre que se había marchado. Pero ¿y si hubiera más detrás de la historia? ¿Y si, al igual que la propia Corinne, Margaret se hubiera visto empujada a marcharse tanto como había elegido hacerlo? En su siguiente viaje a Ridgeline, Corinne se detuvo en la biblioteca pública. Pasó horas en los archivos, buscando en periódicos antiguos y registros del condado, buscando cualquier mención a Margaret Alder. Lo que encontró la sorprendió. Margaret Alder, o mejor dicho, Margaret Hayes, había sido declarada mentalmente incapacitada por la familia de su marido en 1944. Había un expediente judicial, una petición presentada por James Alder, su abuelo, en la que afirmaba que su esposa era inestable, incapaz de cuidar de sus hijos y un peligro para ella misma y para la reputación de la familia. Margaret había sido enviada lejos, no a un hospital, sino simplemente expulsada, sin derecho legal, a volver a ver a sus hijos. No había constancia de su muerte, ni tumba en el panteón familiar. Simplemente había desaparecido de los registros públicos tras la sentencia judicial, como si nunca hubiera existido. Corinne se sentó en la tranquila sala de lectura de la biblioteca, atónita. Su abuela no había abandonado a nadie. La habían expulsado, la habían declarado incapacitada a personas con poder para hacer que tales declaraciones se mantuvieran. ¿Y su delito? Los registros eran vagos, pero leyendo entre líneas, parecía que Margaret había sido demasiado independiente, demasiado franca, demasiado reacia a aceptar el papel que la familia de su marido había diseñado para ella. Al igual que Corinne, al igual que su padre, que había aprendido a temer la independencia en las mujeres, porque había visto cómo su madre había sido destruida por ello. 3 generaciones, todas atrapadas en la misma trampa. Margaret expulsada por negarse a conformarse. James aterrorizado por perder a alguien más, tratando de controlar lo que no podía permitirse perder. Corinne huyendo del control, sin saber que estaba repitiendo un patrón que se remontaba a antes de su nacimiento. Hizo copias de todo lo que había encontrado y condujo de vuelta a la cabaña aturdida. Esa noche, se sentó en el porche con la brújula en una mano y el reloj de bolsillo de su padre en la otra. 2 artefactos, 2 historias, 2 tipos de tiempo detenidos por el trauma y la pérdida. Pero la brújula seguía apuntando al norte. Seguía mostrando el camino a seguir incluso después de haber estado enterrada durante décadas. A la mañana siguiente, el coche de Judith volvió a aparecer en la pista. Esta vez, su hermana parecía menos indecisa, más decidida. Salió con una cesta en el brazo. «He traído el almuerzo», dijo. «Pensé que estarías cansada de comer comida enlatada». Comieron en el porche, sándwiches y fruta, galletas que Judith había horneado esa mañana. La comida era sencilla, pero sabía mejor que cualquier cosa que Corinne hubiera comido en meses. Al principio hablaron de cosas sin importancia, temas seguros, pero finalmente, Corinne sacó la brújula y el papel que había copiado en la biblioteca. Judith los leyó lentamente, y su expresión pasó de la confusión a la comprensión, y luego a algo parecido al horror. «Papá nunca nos contó esto. Dijo que ella se marchó, que decidió irse. Quizá él lo creía. Quizá tenía que creerlo». Corinne sostuvo la brújula a la luz del sol. O quizá lo sabía y no podía afrontarlo. Que su padre había hecho algo imperdonable, y admitirlo significaría admitir que toda nuestra familia se había construido sobre una mentira. «El patrón», dijo Judith en voz baja. «Margaret fue expulsada por ser demasiado independiente.
Papá intentó controlarte por la misma razón. Y Vincent se detuvo con el rostro preocupado. ¿Qué hay de Vincent? Está haciendo lo mismo que papá, trabajando hasta la muerte, tratando de controlar todo, convencido de que si se aferra lo suficiente, nada se desmoronará. Pero todo se está desmoronando de todos modos. Se quedaron sentadas en silencio durante un rato, observando las nubes moverse por el cielo. Finalmente, Judith volvió a hablar. ¿Vendrías a la granja? No solo de visita. ¿Vendrías a ayudar? Corinne sintió que se le encogía el pecho. Judith, no sé si... Vincent no te lo pedirá. Sabes que no lo hará. Su orgullo no se lo permitirá. Pero vamos a perder la granja si algo no cambia. Y creo que quizá tú seas el cambio que necesitamos. ¿Sabes cómo reconstruir las cosas rotas? Lo has demostrado aquí, dijo señalando la cabaña, todo lo que Corinne había logrado. Quizá podrías ayudarnos a reconstruir lo que está roto allí también. La invitación quedó suspendida entre ellas, cargada de posibilidades y riesgos. Volver a la granja significaba enfrentarse al resentimiento de Vincent, al juicio de la comunidad, a sus propios sentimientos encontrados sobre el lugar que la había moldeado y marcado. Significaba volver a desempeñar un papel que había desempeñado durante 35 años. Escapar, pero también significaba familia. Pertenecer, la oportunidad de romper el ciclo que había atrapado a 3 generaciones de mujeres mayores. Déjame terminar aquí primero, dijo Corinne finalmente. En unas semanas la cabaña estará terminada. Entonces, tal vez vaya a ver qué hay que hacer. El rostro de Judith se iluminó con alivio y esperanza. Eso es todo lo que pido. Solo ven a ver. Después de que su hermana se marchara, Corinne se quedó en el patio sosteniendo la brújula, observando cómo la aguja se asentaba hacia el norte. Su abuela había sostenido esa misma brújula una vez. La había utilizado para encontrar el camino a través de esas mismas montañas. Ella se había perdido en un sentido diferente, expulsada, sola, juzgada e inadecuada por negarse a ser menos de lo que era. Pero la brújula había sobrevivido, había permanecido enterrada pero no rota, esperando a ser encontrada, esperando para señalar el camino a casa a otra persona que hubiera perdido su rumbo. Corinne colgó la brújula de un clavo junto a la puerta de la cabaña, al lado de donde había montado una pequeña estantería para el reloj de bolsillo de su padre. 2 artefactos, 2 tipos de herencia, uno congelado en el tiempo, otro que mostraba el camino a seguir. Empezaba a comprender que ambos eran necesarios. Había que recordar lo que se había roto, cargar con el peso de lo que se había perdido. Pero también había que seguir adelante, seguir buscando el norte verdadero, seguir creyendo que era posible avanzar incluso cuando terminado. Pronto tendría que decidir qué hacer a continuación, quedarse allí en un aislamiento tranquilo, o volver a la granja y a la familia que la había herido y moldeado. Pero esa noche no tenía que decidir. Esta noche podía simplemente sentarse en el porche y ver cómo salían las estrellas, sintiendo la madera maciza bajo sus pies y sabiendo que había construido algo real, algo que duraría, algo que demostraba que las cosas rotas podían volver a estar enteras si estabas dispuesto a trabajar para ello. La cabaña estaba terminada. Corinne se apartó en una cálida tarde de finales de agosto y miró su trabajo con una mezcla de orgullo e incredulidad. 4 meses atrás, este lugar había sido una ruina. Ahora era sólido y hermoso, con líneas limpias y detalles cuidados que hablaban de paciencia y habilidad. Lo había reconstruido desde los cimientos, utilizando las herramientas y las técnicas de su padre, terminando lo que él había comenzado. Debería haberse sentido triunfante. En cambio, se sentía extrañamente vacía, como si la finalización del proyecto hubiera dejado un vacío que necesitaba llenar. Estaba barriendo el porche cuando se dio cuenta de que un cajón que había instalado debajo de la encimera de la cocina se atascaba ligeramente. Cuando lo sacó por completo para cepillar los rieles, encontró un libro de contabilidad encajado detrás, metido en el hueco entre la caja del cajón y el marco del armario. Le temblaban las manos al abrirlo. Página tras página con la letra de su padre, anotaciones que se remontaban a 23 años atrás, registros financieros, pero no de la granja. Estos eran independientes, claramente indicados en la parte superior de cada página. Fondo para la cabaña. Llevaba décadas ahorrando dinero. Al principio, pequeñas cantidades, $20 aquí, $50 allá.
Más tarde, sumas mayores a medida que mejoraban sus circunstancias. Cada anotación estaba etiquetada con su finalidad. Materiales para el techo, cristales para las ventanas, madera para el porche, reparación de los cimientos. Pero entre las anotaciones financieras había otras entradas dispersas, notas personales que le hacían doler la garganta. A Corinne siempre le gustó el azul. Pinta las contraventanas de azul cuando llegue el momento. Chica fuerte. Este lugar necesita manos fuertes como las suyas. La vi hoy en la ciudad. Ella no me vio. Parecía cansada, pero decidida. Siempre decidida. Espero que perdone a un anciano por su estúpido orgullo. Espero que este lugar le dé lo que yo no pude darle. Paz. El libro de contabilidad documentaba 23 años de preparación, de planificación, de amor expresado a través de madera, clavos y una cuidadosa gestión financiera. No fue una decisión de última hora tomada cuando supo que se estaba muriendo. Fue el proyecto de toda una vida. La lenta construcción de algo que esperaba que ella quisiera algún día. Sabía que no podía decir las palabras, que no podía salvar la distancia que su orgullo había creado. Así que, en su lugar, había construido un puente, tabla a tabla, dólar a dólar, con la esperanza de que ella estuviera dispuesta a cruzarlo. Corinne se sentó a la mesa de la cocina, una mesa que ella misma había construido con sus herramientas, y lloró sobre el libro de contabilidad. No era el dolor agudo de una pérdida reciente, sino algo más profundo y complicado. Gratitud mezclada con arrepentimiento. Comprensión mezclada con tristeza por todos los años perdidos. A la mañana siguiente, cerró con llave la puerta de la cabaña, cargó su camioneta con herramientas y suministros y se dirigió a la granja familiar. No había vuelto desde el día en que estuvo en la oficina del abogado. Ni siquiera se había permitido pasar por delante de ella en sus viajes a la ciudad. Ahora, al subir por el largo camino de grava, sintió que 35 años se desmoronaban en la nada. Todo estaba exactamente como lo recordaba. La granja blanca con su porche envolvente, el gran granero rojo, el cobertizo para las máquinas, los campos que se extendían en todas direcciones bajo un cielo infinito. Vincent estaba en el patio, trabajando en un tractor que claramente había visto días mejores. Se enderezó cuando oyó su camioneta. Su expresión pasó de la sorpresa a la sospecha y a algo que podría haber sido resignación. Judith dijo que quizá vendrías, dijo él, limpiándose la grasa de las manos con un trapo. No pensé que realmente lo harías. ¿Puedo echar un vistazo? Él se encogió de hombros. Ahora también es tu propiedad. Más vale que veas en qué te has metido. La amargura en su voz le resultaba familiar, pero debajo de ella, Corinne percibió algo más. Agotamiento, miedo. El sonido de un hombre aferrándose con uñas y dientes y sabiendo que no era suficiente. Caminó por la propiedad durante 2 horas, viendo todo lo que su hermano era demasiado orgulloso para mostrarle. Vallas combadas, techos de graneros remendados con lonas, maquinaria más vieja que ella, sujeta con alambre y plegarias, campos que deberían haber sido verdes y prósperos y que mostraban el estrés de un riego inadecuado. Era peor de lo que había imaginado. La granja no solo estaba pasando apuros, estaba muriendo. Encontró a Vincent en el granero, mirando fijamente una pila de dientes de grada rotos, como si representaran todos sus fracasos hechos realidad. ¿Cuánto tiempo?, preguntó en voz baja. ¿Cuánto tiempo qué? ¿Cuánto tiempo llevas intentando mantener esto a flote tú solo? Estuvo en silencio tanto tiempo que pensó que no iba a responder. Desde que papá enfermó, quizás 5 años, había dejado que las cosas se deterioraran más de lo que ninguno de nosotros sabía. Había que cambiar el equipo, pero él seguía posponiéndolo. El sistema de riego fallaba, pero no tenía dinero para arreglarlo como es debido. Cuando murió, había deudas que nadie conocía, préstamos hipotecarios, impuestos atrasados. ¿Por qué no pediste ayuda? Vincent se rió con amargura. ¿A quién? Judith tiene que mantener a su propia familia. Y tú dejaste muy claro que no querías tener nada que ver con este lugar. No es justo, ¿verdad? Finalmente la miró y ella vio el dolor detrás de la ira. ¿Te fuiste, Corinne? Te alejaste de todo esto, de él, de nosotros, de la responsabilidad. ¿Qué se supone que debíamos pensar? ¿Que volverías si te lo pedíamos amablemente? Nunca lo pediste. Tú tampoco. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, agudas y verdaderas.
Ambos habían sido demasiado orgullosos, demasiado heridos, demasiado convencidos de su propia rectitud como para ceder, igual que su padre, igual que todos los mayores que les habían precedido. Encontré su libro de cuentas, dijo Corinne, en la cabaña. Llevaba más de 20 años planeando ese lugar para mí, ahorrando dinero, tomando notas sobre lo que me gustaría, documentando cada paso. El rostro de Vincent cambió ligeramente. Hablaba de ti constantemente, sobre todo al final. Corinne sabría cómo arreglar esto. Corinne siempre tuvo buenas manos para construir. Me pregunto si Corinne será feliz donde quiera que esté. Hizo una pausa. Estaba celoso. Toda mi vida hice lo que se suponía que debía hacer. Me quedé, trabajé, me sacrificé, y él pasó sus últimos años pensando en la hija que se marchó. Pensaba en todos nosotros, dijo Corinne en voz baja. Simplemente no sabía cómo decirlo. La cabaña era para mí. Pero esto, señaló la granja que los rodeaba, esto era para ti. El trabajo de toda su vida. El problema es que nos enseñó a trabajar, pero no a pedir ayuda. A ser fuertes, pero no a ser sinceros. A cargar con el peso, pero no a compartirlo. ¿Y qué quieres que haga? ¿Arrodillarme y suplicarte que salves este lugar? Quiero que me dejes ayudar, como socio, como familia. Vincent la observó durante un largo rato. ¿Y qué sacas tú con eso? ¿La oportunidad de demostrar que puedes triunfar donde yo he fracasado? La oportunidad de dejar de huir, dijo Corinne. La oportunidad de romper el patrón que destruyó a nuestra abuela, paralizó a nuestro padre y nos dispersó a todos. La oportunidad de demostrar que Alda no tiene por qué significar soledad. Sacó el libro de contabilidad y le mostró la última entrada escrita apenas unas semanas antes de la muerte de su padre. Si Corinne encuentra esto, dile que lo siento. Dile que ahora lo entiendo. Dile que hay cosas que valen más que el orgullo y que la familia es la primera de ellas. Dile que la quiero. Debería habérselo dicho cuando tuve la oportunidad. Vincent lo leyó 2 veces, moviendo la mandíbula como si intentara tragar algo demasiado grande. Cuando levantó la vista, tenía los ojos húmedos. Me enseñó tu nombre en la Biblia familiar. Vincent dijo con rudeza, justo antes de morir. Lo había tachado cuando te fuiste. Lo vi hacerlo y pensé que por fin había aceptado que te habías ido para siempre. Pero entonces, la semana antes de que su corazón dejara de latir, me llamó a su estudio y me enseñó la Biblia con tu nombre restaurado. Va a volver a casa, dijo, como si lo supiera, como si lo hubiera planeado desde el principio. Cerró el libro con cuidado y se lo devolvió. No sé si podré hacerlo. Trabajar contigo, quiero decir, compartir este lugar. He fracasado durante tanto tiempo que no sé cómo hacerlo de otra manera. Ya lo resolveremos, dijo Corinne. Juntos, como deberíamos haber hecho desde el principio. Esa noche, se sentó con sus 2 hermanos a la mesa de la granja, la primera vez que compartían una comida en 35 años. Hablaron hasta altas horas de la noche, haciendo planes, repartiendo responsabilidades, enfrentándose a la cruda realidad de las finanzas de la granja. La situación era peor de lo que Vincent había admitido. Tenían quizá un año antes de que el banco ejecutara la hipoteca. Quizá menos. Podríamos vender algunas tierras, sugirió Judith. Lo suficiente para pagar la deuda a tiempo. No. La respuesta salió de los 3 al unísono. Vender tierras era admitir la derrota. Deshacerse de la granja que había pertenecido a la familia durante 4 generaciones. Pondremos todo lo que tenemos en este lugar durante el próximo año. Arreglaremos lo que esté roto. Modernizaremos lo que podamos permitirnos modernizar. Y haremos que esta granja vuelva a ser rentable. ¿Y si fracasamos?, preguntó Vincent. Entonces al menos fracasaremos juntos, como una familia, tal y como quería papá, aunque él no supiera cómo hacerlo. Vincent se inclinó sobre la mesa y le tendió la mano. Tras un momento, Corinne la aceptó. Entonces Judith puso su mano sobre las de ellos, 3 hermanos unidos por la sangre, la tierra y el complicado legado de un hombre que los había amado a todos a su manera imperfecta e inarticulada. Necesitaré volver a la cabaña de vez en cuando, dijo Corinne. Para pensar, para tener espacio, necesito saber que lo tengo. La cabaña es tuya, dijo Vincent. Siempre lo ha sido. Papá se aseguró de ello. Esa noche Corinne durmió en la habitación de su infancia. La cama era la misma que había dejado atrás. Las cortinas estaban descoloridas, pero le resultaban familiares. Permaneció despierta durante horas, mirando al techo,
sintiendo el peso de 35 años de decisiones sobre su pecho. Había dejado ese lugar para encontrarse a sí misma. Ahora volvía para encontrar a su familia y de alguna manera, aunque pareciera imposible, ambas cosas le parecían correctas. 3 semanas más tarde, Corinne estaba en el granero reparando una sección del pajar cuando su teléfono vibró con un mensaje de Judith. ¿Puedes venir al pueblo? A la oficina del abogado. Dice que es importante. Cuando llegó, encontró a Vincent allí, con una expresión tan confusa como la que ella sentía. Parsons los recibió con la misma profesionalidad mesurada que había mostrado en la lectura del testamento, pero ahora había algo diferente en su expresión. Expectación, tal vez, o preocupación. Gracias a ambos por venir con tan poca antelación, dijo, indicándoles que se sentaran. Corinne, tengo algo para ti. Tu padre me dejó instrucciones específicas, una carta sellada que debía entregarse solo bajo ciertas condiciones. ¿Qué condiciones?, preguntó Corinne, con el corazón ya empezando a latir con fuerza. Que completaras un trabajo sustancial en la propiedad de la cabaña. Yo mismo debía verificarlo antes de entregar la carta. Sonrió levemente. Ayer fui allí en coche. Debo decir que lo que has logrado es notable. La estructura no solo está reparada, sino mejorada. Tu padre estaría orgulloso. Deslizó un sobre grueso por el escritorio. El nombre de Corinne estaba escrito en él con la letra de su padre, con una fecha de hace 5 años, antes de que su salud comenzara a deteriorarse. Antes de que ninguno de ellos supiera que el tiempo se estaba acabando, sus manos temblaban mientras lo abría. Corinne, si estás leyendo esto, significa que has reconstruido la cabaña. Significa que has cogido algo roto y lo has vuelto a recomponer. Significa que estás preparada para lo que viene después. Me estoy muriendo. Los médicos dicen que me queda 1 año, quizá 2 si tengo suerte. No le temo a la muerte, pero me aterra dejar cosas sin terminar. Dejaros a ti, a Vincent y a Judith dispersos, incapaces de encontrar el camino de vuelta los unos a los otros. La cabaña era una prueba, pero no del tipo que probablemente piensas. No estaba probando si erais lo suficientemente fuertes o hábiles. Ya sabía que lo erais. Estaba probando si estabais preparados para perdonar, preparados para reconstruir no solo estructuras, sino también relaciones, preparados para volver a casa, no porque tuvierais que hacerlo, sino porque así lo habíais elegido. Ahora tengo que contaros la verdad sobre la granja. Vincent aún no lo sabe. Judith puede sospecharlo, pero no conoce todos los detalles. La granja tiene graves problemas. Tomé malas decisiones, pedí préstamos hipotecando la tierra cuando debería haber vendido el equipo, intenté expandirme cuando debería haberme consolidado, confié en las personas equivocadas con inversiones que salieron mal. Cuando comprendí lo profundo que era el agujero, ya no sabía cómo salir de él. He sido demasiado orgulloso para pedir ayuda. Y ese orgullo le va a costar todo a Vincent si nadie interviene. Está intentando salvar este lugar solo, igual que hice yo, y va a fracasar igual que yo habría fracasado. Así que esto es lo que he hecho. He dividido mi patrimonio de una forma que no se reveló en la primera lectura del testamento. Vincent y Judith recibieron la granja y todos sus activos, tal y como esperaban. Pero también te he dejado algo que no se mencionó. Una participación del 40% en la propiedad de la granja, igual que la de tus hermanos. El abogado tiene los documentos modificados. Tus hermanos los recibirán al mismo tiempo que tú recibas esta carta. Sé lo que estás pensando. Esto parece una manipulación, como un control desde el más allá. Quizás lo sea, pero también es la única forma que se me ocurrió para reunirlos a todos. Vincent necesita ayuda que no pedirá. Tú necesitas una razón para volver a casa que no parezca una rendición. Y Judith necesita que su familia vuelva a estar completa. La propiedad tiene una condición. Tienes que reclamarla en persona en la granja, delante de tu hermano y tu hermana. Y tienes que comprometerte a trabajar en la granja durante al menos 2 años para ayudar a que vuelva a ser rentable. Si te niegas, la participación volverá a Vincent y Judith a partes iguales. Pero es casi seguro que la granja se perderá en menos de 1 año. Te di la cabaña primero para que supieras que podías sobrevivir solo, para que supieras que volver a la granja es una elección, no una necesidad. Ahora tienes un lugar propio, un refugio, algo que nadie te puede quitar. La cabaña fue tu declaración de independencia. Ahora te pido que elijas la interdependencia, que elijas la familia. No porque seas débil o estés desesperada o no tengas a dónde ir,
sino porque eres lo suficientemente fuerte como para reconstruir lo que yo destruí. Yo te enseñé a construir, Corinne. Te enseñé a medir 2 veces y cortar una, a respetar la madera, a comprender que a veces hay que derribar antes de poder construir. Ahora te pido que uses esas habilidades en algo más importante que un edificio. Te pido que reconstruyas esta familia. Sé que no tengo derecho a pedírtelo. Sé que fui yo quien te alejó, quien te hizo sentir que tenías que elegir entre ser tú misma y ser una liso. Sé que te fallé de maneras que no se pueden deshacer, pero creo en ti. Creo que eres lo suficientemente fuerte, sabia y compasiva como para hacer lo que yo no pude, para mantenerte fiel a ti misma mientras te aferras a la familia, para ser independiente y estar interconectada al mismo tiempo. La granja es tu herencia si la quieres, no como una carga, sino como una oportunidad para romper el ciclo que destruyó a mi madre, me incapacitó y nos dispersó a todos. Te quiero. Debería habértelo dicho todos los días. Siento no haberlo hecho. Tu padre. Corinne leyó la carta 2 veces, luego una tercera, mientras Parsons esperaba pacientemente y Vincent permanecía inmóvil en su silla. Cuando finalmente levantó la vista, el abogado ya estaba deslizando más documentos por el escritorio. Los documentos de propiedad modificados, dijo. Tal y como especificó tu padre, ahora eres propietaria del 40% de la granja Alder, y Vincent y Judith poseen cada uno el 30%. Los 3 debéis firmar estos documentos para que la transferencia sea oficial y la granja siga siendo propiedad de la familia. Nunca nos lo dijo Vincent con voz tensa. Nunca dijo nada al respecto. Lo escribió hace 5 años, dijo Corinne, mostrándole la fecha de la carta. Antes de que supieras que la granja tenía problemas, antes de que yo volviera, lo planeó todo. Nos manipuló, dijo Vincent, pero sin rencor, solo con agotamiento y una extraña sensación de asombro. Desde la tumba intentó salvarnos, corrigió Corinne en voz baja. De la única forma que sabía, aclaró Parsons. Debo mencionar que hay más. Tu padre creó un fideicomiso que se activa cuando los 3 hermanos firman los documentos de propiedad. Contiene capital suficiente para hacer frente a la deuda inmediata de la granja y financiar las reparaciones esenciales de los equipos y las infraestructuras. No es suficiente para resolverlo todo, pero sí para daros un respiro. ¿De dónde sacó ese dinero?, preguntó Vincent. Vendió los derechos mineros de una parte de la propiedad que no era tierra agrícola productiva, una parcela en una esquina cerca de Blacktail Ridge. La venta se completó hace 3 años y puso cada centavo en un fideicomiso para este propósito. La propiedad de la cabaña, la tierra que le había dado a Corinne. Vendió parte de ella para crear un fondo que salvaría el resto. Vincent se levantó abruptamente y caminó hacia la ventana, dándoles la espalda. No sé si puedo hacer esto, dijo. Ceder el control, admitir que yo solo no podía salvarlo, trabajar juntos. Se detuvo, pero todos sabían lo que iba a decir. Trabajar junto a la hermana que nos abandonó. No estarías cediendo el control, dijo Parsons. Estarías aceptando una sociedad. Todas las decisiones importantes requerirían el acuerdo de al menos 2 de los 3 propietarios. Nadie tiene la autoridad final, Vincent, dijo Corinne en voz baja. Sé cómo se siente. Sé lo que es que te quiten tus opciones, sentir que te controlan, incluso después de que alguien se haya ido. Pero podemos elegir cómo responder a esto. Podemos verlo como manipulación, o podemos verlo ¿como qué? ¿Un regalo? Vincent se giró y ella vio lágrimas en su rostro. No confiaba en mí para salvar la granja. No creía que fuera capaz. Sabía que te parecías demasiado a él, dijo Corinne. Demasiado orgulloso para pedir ayuda. Demasiado dispuesto a cargar con todo tú solo. No estaba diciendo que fueras débil. Estaba diciendo que el peso era demasiado para una sola persona. La condición sigue en pie. La propiedad volverá a tus hermanos por igual, pero el fondo fiduciario no se liberará. Tu padre fue muy específico al respecto. Los 3 deben estar de acuerdo, o la granja se enfrentará a una ejecución hipotecaria en un plazo de 6 a 8 meses. Corinne miró los papeles que tenía delante y luego el rostro de su hermano, viendo la lucha entre el orgullo y la desesperación que se reflejaba en su expresión. Ese fue el momento en que todo cambió. Podía negarse, podía marcharse y dejar que Vincent y Judith
se enfrentaran a las consecuencias de las manipulaciones de su padre. O podía firmar, comprometerse a pasar un mínimo de 2 años en la granja y asumir el papel que su padre había diseñado para ella. Pero firmaba porque quería o porque se veía obligada a hacerlo. ¿Estaba eligiendo a su familia o simplemente haciendo lo que se esperaba de ella una vez más? Pensó en la cabaña, sólida y hermosa en las montañas. Su lugar, su logro, una prueba de que podía sobrevivir sola. Luego pensó en el álbum de fotos, el libro de contabilidad, la brújula que aún apuntaba al norte. 3 generaciones de mujeres mayores, todas perdidas de diferentes maneras. Margaret expulsada, Corinne expulsada, y ahora se le ofrecía la oportunidad de romper el patrón. Necesito tiempo, dijo. Necesito pensar en esto sin presión, sin público. ¿Puedo llevarme los papeles? Parsons asintió. Tienes 30 días para tomar una decisión. Después de eso, la oferta expirará y el fideicomiso se disolverá. Corinne recogió los documentos y se marchó, dejando atrás a Vincent y al abogado. Condujo directamente a la cabaña, su santuario, su prueba de independencia. Pasó 3 días allí sola, paseando por la propiedad, sentada en el porche que había construido, sosteniendo el reloj de bolsillo de su padre y la brújula de su abuela. Al tercer día apareció Judith. No le preguntó qué había decidido Corinne. Simplemente se sentó a su lado en el porche y esperó. Estoy aterrorizada, dijo finalmente Corinne. Aterrorizada de volver allí y perderme de nuevo. Aterrorizada de elegir a la familia y que me rompa como rompió a nuestra abuela, como rompió a papá. Pero tú no eres como ellos, dijo Judith. Ya has demostrado que puedes valerte por ti misma. No necesitas la granja. Eso es lo que te hace lo suficientemente fuerte como para elegirla. Y si fracasamos, y si no podemos salvarla, entonces fracasaremos juntas. Y aún nos quedará esto. Judith señaló la cabaña. Tu hogar, tu logro, algo que papá te dio y que nadie te puede quitar. Corinne miró la brújula que colgaba junto a la puerta, con la aguja firme y precisa. Me dio este lugar para que supiera que tenía una opción, dijo lentamente. Así que volver sería por querer, no por tener que hacerlo. Entonces, ¿qué quieres? Era la pregunta que Corinne había estado evitando. No qué debía hacer, o qué sería lo correcto, o qué esperaban los demás. ¿Qué quería ella? Quería una familia. Una familia complicada, difícil, imperfecta. Quería romper el ciclo de abandono y silencio. Quería demostrar que se podía ser uno mismo y seguir perteneciendo a algún lugar. Quería volver a casa. No porque tuviera que hacerlo, sino porque así lo había decidido. Firmaré, dijo. Cumpliré los 2 años, pero la cabaña seguirá siendo mía. Mi nombre en la escritura, mi refugio cuando lo necesite. No renunciaré a eso. Nadie te lo pide, dijo Judith, abrazándola. Bienvenida a casa, hermana. La firma tuvo lugar una mañana de septiembre en la granja, con Parsons presente como testigo. Vincent apenas había hablado con Corinne en los días transcurridos desde la visita al despacho del abogado, pero allí estaba, con los papeles en la mano y el rostro con esa expresión familiar de resignada determinación. Se sentaron a la mesa de la cocina donde comían de niños, la misma superficie de roble rayada donde su madre amasaba el pan, donde su padre llevaba las cuentas de la granja, donde se habían compartido 1000 comidas familiares antes de que el silencio lo fracturara todo. Antes de firmar, dijo Vincent con voz ronca, tengo que decir algo. Corinne y Judith esperaron. Me equivoqué contigo, dijo, mirando directamente a Corinne. En todo. Pensaban que te había sido porque no te importábamos, porque eras egoísta o débil, o porque no podías con el trabajo de verdad. Pero te fuiste porque quedarte te estaba matando, y yo estaba demasiado ciego para verlo. Hizo una pausa, moviendo la mandíbula. Papá lo vio, sin embargo. Aunque no pudo arreglarlo mientras vivía, lo vio. Sabía que necesitabas irte para convertirte en quien debías ser. Y sabía que yo necesitaba que volvieras para salvar lo que él había construido. Vincent, déjame terminar. Sacó la Biblia familiar. El pesado libro encuadernado en cuero que había registrado los nacimientos y las muertes de 5 generaciones. Lo abrió por la página del árbol genealógico y les mostró el nombre de Corinne. Había sido tachado con tinta negra. Se podía ver dónde la pluma había presionado con tanta fuerza que había abollado el papel, pero sobre el nombre tachado, con otra tinta, unas letras cuidadosas lo habían restaurado. La restauración era obvia.
imposible de pasar por alto, un registro visible de rechazo y aceptación superpuestos. Lo hizo la semana antes de morir, dijo Vincent. Me llamó, me lo enseñó y me dijo que ella iba a volver a casa. Pensé que había perdido la cabeza, pero él lo sabía. De alguna manera sabía que volverías si te construía el puente adecuado. La entendía mejor que nosotros, dijo Judith en voz baja. Mejor que ella misma, tal vez. Parsons carraspeó. Si estamos listos, firmaron. Los tres, sus nombres aparecieron uno tras otro en los documentos legales que los convertían en socios iguales de la granja Alder. Cuando terminaron, Parsons certificó los documentos y explicó la liberación del fondo fiduciario, suficiente para pagar el 60% de la deuda de la granja y comprar las reparaciones esenciales del equipo. Aún no están fuera de peligro, les advirtió. Esto les da tiempo y recursos, pero aún tendrán que hacer que la granja vuelva a ser rentable. Eso va a requerir trabajo, mucho trabajo. Lo sabemos, dijo Corinne. Estamos preparados. Después de que Parsons se marchara, los tres hermanos se quedaron sentados en silencio durante un largo rato. Entonces, Vincent se levantó. Supongo que deberíamos pensar en cómo va a funcionar esto. La división del trabajo, las responsabilidades. ¿Quién se encarga de qué? Pasaron el resto de la mañana planificando. Vincent seguiría gestionando las operaciones del campo, la siembra, la cosecha y la rotación de cultivos. Conocía ese trabajo mejor que nadie. Lo había estado haciendo toda su vida. Judith se encargaría de la gestión financiera y trataría con los proveedores, los acreedores y los compradores. De todos modos, llevaba años llevando la contabilidad de la granja, llevando las cuentas mientras criaba a sus hijos. Corinne se encargaría de las obras estructurales, la reparación de edificios, el mantenimiento de los equipos y la mejora de los sistemas. Todo lo que había aprendido restaurando la cabaña le sería útil aquí. La infraestructura de la granja había estado descuidada durante demasiado tiempo y alguien tenía que ocuparse de ella de forma sistemática. Tendremos que contratar a alguien, dijo Judith, mirando las cifras. Incluso entre los tres hay demasiado trabajo. ¿Qué podemos permitirnos?, preguntó Vincent. 1 o 2 trabajadores a tiempo parcial, tal vez, para la cosecha, sin duda. Pero tendremos que tener cuidado. Trabajaron toda la tarde, creando horarios y listas, identificando prioridades y tomando decisiones difíciles sobre lo que podía esperar y lo que era absolutamente imprescindible. Al anochecer, tenían algo que parecía casi un plan viable. Lo primero, dijo Corinne, es el granero principal. El techo se va a caer si no lo arreglamos antes del invierno. Y si perdemos el granero, perdemos el almacén para el equipo, el heno todo. ¿Cuánto tiempo llevará?, preguntó Vincent. 2 semanas, quizá 3, si trabajo todo el día y el tiempo acompaña. Yo te ayudaré, dijo, por las mañanas, antes del trabajo en el campo. No voy a dejar que hagas esto sola. Era la primera oferta real de colaboración que le había hecho, y Corinne sintió que algo se le soltaba en el pecho. De acuerdo, dijo. Empezamos mañana. Esa noche, tumbada de nuevo en la cama de su infancia, Corinne sintió el peso de lo que se había comprometido a hacer. 2 años como mínimo, 2 años trabajando junto a un hermano que aún le guardaba rencor, en una granja que podría fracasar, a pesar de sus esfuerzos, en una comunidad que la recordaba como la chica que había abandonado a su familia. Pero también sintió algo más, una sensación de rectitud, de propósito, de avanzar por fin en lugar de simplemente huir. El trabajo comenzó al amanecer. Vincent la recibió en el granero con una escalera y herramientas, y comenzaron a quitar las secciones dañadas del techo. El trabajo físico le resultaba familiar y le daba estabilidad, y mientras trabajaban comenzaron a hablar. Al principio, cosas sin importancia, observaciones sobre la estructura, recuerdos de cuando ayudaban a su padre a reparar el granero cuando eran niños. Era paciente cuando nos enseñaba, dijo Vincent, mientras levantaba una tabla podrida. Esa era la única vez que lo veía realmente paciente, cuando nos enseñaba a hacer algo con las manos. Le gustaba más el trabajo que hablar, coincidió Corinne. Creo que por eso le resultó tan difícil escribir la carta. Las palabras no eran su lenguaje. ¿Cuál era? Esto. Señaló el granero, la granja, la cabaña a kilómetros de distancia en las montañas. Construir, crear, hacer cosas que les sobrevivirían. Después de eso, trabajaron en un silencio agradable.
encontrando un ritmo que les resultaba natural a pesar de las décadas de separación. Al mediodía, habían avanzado mucho, y Corinne podía ver cómo la estructura tomaba mejor forma gracias a la pauta continuó. Por las mañanas trabajaban en el granero con Vincent, por las tardes se dedicaban al mantenimiento de los equipos, mientras él trabajaba en los campos y por las noches planificaban con Judith. Poco a poco, con dificultad, comenzaron a funcionar como un equipo, en lugar de como tres individuos obligados a convivir. Pero la verdadera prueba llegó a las 2 semanas de trabajo, cuando el tractor principal, la única pieza esencial del equipo que no podían permitirse reemplazar, se averió por completo durante la labranza de otoño. Vincent lo descubrió a media mañana. El motor se había gripado y echaba humo. Fue a buscar a Corinne al granero, con el rostro gris de estrés. Se ha acabado. El tractor principal está destrozado. Ella lo siguió al campo y evaluó los daños. El bloque del motor estaba agrietado, la transmisión destrozada y muchos otros sistemas habían fallado en cadena. La reparación costaría casi lo mismo que sustituirlo, y no tenían presupuesto para ninguna de las dos cosas. No podemos sembrar sin él, dijo Vincent con voz tensa. No podemos cosechar. No podemos hacer nada de lo que hay que hacer. Sin ese tractor, la granja está muerta, pensó Corinne mientras daba vueltas alrededor de la máquina. Había aprendido a reparar equipos en la ferretería y había pasado años arreglando de todo, desde cortacéspedes hasta excavadoras. Esto era más complicado, pero los principios eran los mismos. ¿Y si no lo reparamos? Dijo lentamente. ¿De qué estás hablando? ¿Y si lo reconstruimos? Pieza a pieza. Tenemos 3 tractores viejos en el cementerio de maquinaria detrás del cobertizo. Ninguno funciona, pero entre los 3, quizá tengamos suficientes piezas buenas para construir una máquina funcional. Eso llevaría semanas. No tenemos semanas. Tampoco tenemos dinero, señaló Corinne. Entonces sacaremos tiempo. Vincent miró el tractor averiado y luego a ella. ¿De verdad crees que puedes hacerlo? Reconstruí una cabaña en ruinas en 4 meses. Creo que puedo reconstruir un tractor. De acuerdo, dijo él después de un largo momento. Muéstrame lo que necesitas. Pasaron los siguientes 10 días en el cobertizo de maquinaria, trabajando desde el amanecer hasta bien entrada la noche. Corinne desmontó completamente el tractor averiado, catalogando cada pieza, identificando lo que se podía salvar y lo que había que sustituir. Luego ella y Vincent sacaron los viejos tractores del cementerio de maquinaria y comenzaron el laborioso proceso de buscar piezas. Era como resolver un enorme rompecabezas tridimensional. Limpiaron los componentes, probaron los sistemas y improvisaron soluciones cuando no había piezas adecuadas disponibles. Judith llevaba la comida al cobertizo y se quedaba para ayudar con los trabajos mecánicos más pequeños, ya que sus manos firmes eran perfectas para los ajustes delicados. La comunidad comenzó a notar su esfuerzo. Los vecinos que habían dado por perdida la granja de los Alder comenzaron a pasar por allí, curiosos por saber qué estaban intentando los 3 hermanos. Algunos les ofrecieron consejos, otros donaron piezas de repuesto que tenían por ahí. La ferretería de Ridgeline les hizo un descuento en los suministros necesarios cuando se corrió la voz sobre lo que estaba haciendo Corinne. Al 10º día, tenían un tractor que parecía el monstruo mecánico de Frankenstein, con piezas de 4 máquinas diferentes unidas con ingenio y desesperación. Corinne hizo las conexiones finales, comprobó todos los sistemas 2 veces y luego se subió al asiento del conductor. «Crucen los dedos», dijo, y giró la llave. El motor tosió, petardeó y luego rugió hasta cobrar vida. La cara de Vincent se iluminó con la primera sonrisa genuina que ella le había visto en 35 años. Judith incluso vitoreó. Corinne se sentó en el asiento del conductor del tractor reconstruido, con las manos temblorosas por el alivio y el agotamiento, y comprendió algo fundamental. Esto era lo que su padre sabía que ella podía hacer. No solo arreglar una máquina rota, sino arreglar lo que estaba roto entre ellos. Coger piezas que no parecían encajar y hacer que funcionaran juntas. Reconstruir a partir de la destrucción algo funcional y fuerte. ¿Dónde aprendiste a hacer eso?, preguntó Vincent, con auténtico asombro en su voz. «Papá me enseñó», dijo Corinne. «Tú simplemente no prestabas atención». Esa noche, celebraron con una cena sencilla en la granja. Nada lujoso, solo comida y familia, y la satisfacción de un problema resuelto gracias a la cooperación. Mientras comían, Vincent levantó su copa. «Por papá»,
dijo. ¿Quién nos conocía mejor que nosotros mismos? Y por Corinne, que regresó cuando no tenía por qué hacerlo. Por la familia, añadió Judith, rota, reconstruida y aún en pie. Chocaron las copas y Corinne sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Estaba en casa, realmente, verdaderamente en casa. No porque se hubiera rendido o renunciado a su independencia, sino porque lo había elegido. ¿Los había elegido? Había elegido formar parte de algo más grande que ella misma. La cabaña la esperaba en las montañas, su refugio y su prueba de que podía sobrevivir sola. Pero aquí, en esta granja, estaba aprendiendo algo igual de importante, que sobrevivir sola y prosperar juntos no eran cosas opuestas. Ambas cosas eran posibles, ambas necesarias, ambas a su elección, la mañana después del triunfo del tractor. Corinne se despertó antes del amanecer y se vistió con la vieja ropa de trabajo de su padre, unos pantalones de lona desgastados por el paso del tiempo y una camisa de franela que aún olía ligeramente a él a pesar de los años que llevaba guardada. Del granero sacó sus guantes de trabajo, los que había encontrado colgados de un clavo el primer día que volvió. El cuero estaba rígido y agrietado, moldeado permanentemente a sus manos. Cuando se los puso, le quedaban demasiado grandes, los dedos le sobresalían. Pero había algo en llevarlos puestos que le hacía sentir bien, como seguir sus huellas, seguir un camino que él había despejado pero que nunca había terminado de recorrer. Vincent ya estaba en el patio cuando ella salió, con un café en la mano, evaluando el trabajo que les esperaba ese día. Él miró sus guantes y su expresión se suavizó. Eran sus favoritos, dijo. Los había usado todos los días durante 20 años. Son demasiado grandes, dijo Corinne, flexionando los dedos dentro del cuero desgastado. Él tenía manos grandes, gran alcance. Vincent hizo una pausa. Gran corazón también, aunque no pudiera demostrarlo. Se quedaron juntos en la quietud previa al amanecer. Respiraron el olor de la tierra y del otoño que se avecinaba, y por primera vez en décadas, el silencio entre ellos se sintió tranquilo en lugar de tenso. La prioridad del día estaba clara. Los problemas estructurales del granero principal se habían solucionado temporalmente, pero el techo seguía en mal estado. Con el invierno acercándose, no podían permitirse esperar. Si la nieve pesada encontraba puntos débiles, toda la estructura podría derrumbarse, y con ella, cualquier esperanza de almacenar equipos y piensos durante los meses fríos. Tenemos que desmontar toda la sección sur, dijo Corinne, señalando el lugar donde el techo se hundía visiblemente. Hay que sustituir las vigas de abajo antes de poder colocar la nueva chapa por encima. Eso es como mínimo una semana de trabajo, dijo Vincent. Y la cosecha empieza dentro de 10 días. Entonces tendremos que trabajar rápido. Montaron el andamio al salir el sol, y los postes metálicos y las tablas crearon un esqueleto temporal contra las tablas desgastadas del granero. Judith llegó cuando estaban asegurando la última plataforma, con un termo de café y una caja de pasteles en equilibrio en sus brazos. He comprado refuerzos, dijo, dejando el desayuno en un banco de trabajo. Y he llamado a Robert Henshaw. Va a enviar a su hijo para que nos ayude. Dice que le ayudamos a arreglar su sistema de riego hace 2 años y que lo recuerda. Vincent se mostró sorprendido. No sabía que lo recordaría. La gente recuerda las bondades, dijo Judith en voz baja, incluso cuando creemos que las han olvidado. A media mañana, el hijo de Robert Henshaw, un joven fuerte llamado Michael, había llegado con sus propias herramientas y dispuesto a trabajar. Los 4 establecieron un ritmo. Corinne y Michael en el andamio, quitando las chapas dañadas y las vigas podridas. Vincent y Judith en el suelo cortando vigas de repuesto según las especificaciones y subiéndolas. El trabajo era duro y hacía calor. El sol de septiembre golpeaba el techo metálico, convirtiendo el andamio en un horno. En 1 hora, las camisas estaban empapadas de sudor, las manos acalambradas por agarrar las herramientas y la espalda dolorida por agacharse y levantar peso, pero siguieron adelante. Corinne se encontró sumida en el estado meditativo que siempre le provocaba el trabajo físico, con la mente en silencio y el cuerpo tomando el control, resolviendo los problemas gracias a la memoria muscular y la destreza adquirida con la práctica. Esto era lo que su padre había comprendido, que a veces no se podían resolver las cosas con palabras. A veces solo había que trabajar para dejar que las manos dijeran lo que la boca no podía. Alrededor del mediodía, Vincent la llamó desde el suelo. Corinne, ven a ver esto.
Bajó y lo encontró examinando uno de los postes de soporte que habían dejado al descubierto. La madera estaba podrida en la base, carcomida por décadas de humedad y abandono. «Este está perdido», dijo. «Y si este está mal, probablemente los demás también lo estén. Tenemos que revisar todos los soportes del granero». Era peor de lo que pensaban. De los 16 postes de soporte principales, 7 mostraban una podredumbre significativa. No era catastrófico de inmediato, pero sí peligroso. Bajo un peso suficiente, por ejemplo, una gran carga de nieve en el techo que estaban reparando, los postes podrían fallar. «¿Toda la estructura podría preguntó Vincent, más confundido que enfadado. «No se dio cuenta», dijo Judith en voz baja. Ella se acercó para ver lo que habían encontrado. Él lo sabía. El año pasado encontré notas en su escritorio cuando buscaba los documentos del seguro. Documentó los daños e hizo planes para arreglarlos. Simplemente se le acabó el tiempo y el dinero, y probablemente no se atrevía a pedir ayuda. Los 3 hermanos se quedaron mirando los postes podridos, viendo en ellos una metáfora demasiado obvia como para ignorarla. Su padre había mantenido esta granja él solo durante tanto tiempo que se había podrido desde los cimientos, y cuando alguien se dio cuenta, ya era casi demasiado tarde. «Hay que sustituirlos», dijo Corinne. «Los 7, hay que hacerlo bien. Eso es al menos otra semana», protestó Vincent. «Además de los materiales, tardaremos otra semana. Compramos los materiales y lo hacemos bien, porque si no, solo estaremos cubriendo la podredumbre con pintura nueva. Nos estamos convirtiendo en papá, fingiendo que todo va bien cuando los cimientos se están desmoronando». Vincent la miró a los ojos y ella vio que lo entendía. No se trataba solo del granero. Se trataba del patrón que estaban tratando de romper. Hacer el trabajo duro ahora, ser honestos sobre el daño, pedir ayuda cuando fuera necesario. Todas las cosas que su padre no había hecho. «De acuerdo», dijo. «Lo haremos bien». Michael Henshaw se quedó toda la tarde y al anochecer habían quitado toda la chapa dañada y dejado al descubierto todos los problemas estructurales. Era desalentador, pero ya no estaba oculto. Podían ver exactamente lo que había que arreglar y eso, de alguna manera, lo hacía menos aterrador. A la mañana siguiente, se había corrido la voz por la comunidad sobre lo que los hermanos Alder estaban intentando hacer. 3 vecinos más se presentaron para ayudar, agricultores jubilados con tiempo libre y habilidades que no habían perdido. Llegaron con herramientas y madera, con historias sobre cómo James Alder les había ayudado años atrás con tal o cual problema. «Tu padre me ayudó a reconstruir mi valla después de la inundación del 2003», dijo un anciano. Debía de tener 70 años, pero trabajaba como un hombre de la mitad de su edad. Nunca pidió que le pagaran, nunca esperó agradecimientos. Simplemente lo hacía porque eso es lo que hacen los vecinos. Otro hombre curtido y de movimientos lentos añadió: «Me concedió un préstamo cuando el banco no me lo concedió en 2008. Salvó mi casa. Siempre quise devolverle el favor, pero nunca tuve la oportunidad mientras vivió. Supongo que ahora puedo ayudar a sus hijos». Corinne escuchó estas historias y comprendió algo que se le había escapado. Su padre había formado parte de una comunidad. Había dado y recibido ayuda de formas que sus hijos no conocían. No había estado tan solo como ella pensaba. Simplemente era demasiado orgulloso para dejar que su familia viera su vulnerabilidad. Demasiado decidido a parecer fuerte como para admitir que necesitaba ayuda. Con la ayuda adicional, el trabajo se aceleró. Reemplazaron los 7 postes de soporte en los siguientes 5 días, levantando el granero por secciones, cortando la madera podrida e instalando nuevos postes tratados a presión que durarían otros 50 años. El proceso fue laborioso y preciso, pero con tantas manos la carga se repartió. Vincent trabajó junto a los voluntarios con una humildad que Corinne nunca había visto en él. Escuchó los consejos, aceptó las correcciones y admitió cuando no sabía cómo resolver un problema. El hombre rígido y controlador que ella recordaba de su infancia se estaba suavizando, siendo remodelado por la necesidad y la comunidad en alguien más flexible, más humano. Al 6º día, mientras atornillaban el último poste de soporte en su lugar, el anciano granjero que había mencionado la valla se detuvo y miró a Corinne. «Tú eres la que se marchó, ¿verdad? Hace mucho tiempo. Estás tensa, esperando un juicio». «Sí, señor. Debió de tener sus razones. Se necesita valor para marcharse. Se necesita más valor para volver».
Asintió con la cabeza hacia el granero, que estaba tomando forma a su alrededor. Tu padre estaría orgulloso. Estás terminando lo que él empezó. Las palabras le llegaron al corazón como un regalo. No era exactamente perdón. No se había dado cuenta de que lo estaba buscando, sino aceptación. Permiso para ser tanto la niña que se marchó como la mujer que regresó. Esa tarde, con la estructura de soporte completa y sólida, comenzaron a instalar nuevas vigas. El trabajo avanzaba rápidamente, ahora con tantas manos. La madera nueva brillaba contra las viejas tablas del granero. Al atardecer, tenían la mitad del techo enmarcado, y Corinne se apartó para admirar su progreso. «Va a aguantar», le dijo a Vincent, que se había acercado para quedarse a su lado. «Gracias a ti, yo sola no habría podido hacerlo». «Esa es la cuestión», dijo Corinne con suavidad. «Ninguno de nosotros debía hacerlo solo». Vincent se quedó callado un momento. «Siento cómo te traté, haber resentido tu regreso, haber pensado que intentabas quitarme algo en lugar de darnos algo a todos. También lamento haberme ido como lo hice, haber estado lejos tanto tiempo, haber pensado que tenía que elegir entre ser yo mismo y formar parte de esta familia». Se quedaron hombro con hombro mientras caía la noche. Dos hermanos reconstruyendo algo más que un granero, reconstruyendo la confianza, reconstruyendo la conexión, reconstruyendo la familia que su padre había intentado preservar con trabajo y silencio, y finalmente, desesperadamente, con una voluntad que los obligó a volver a estar juntos. Por encima de ellos, las nuevas vigas se mantenían firmes y rectas, listas para soportar cualquier peso que trajera el invierno. El techo del granero se terminó en una fresca mañana de octubre. La nueva chapa reflejaba la luz del sol como un faro visible desde la carretera. Los vecinos que pasaban en coche tocaban el claxon y saludaban, reconociendo la prueba visible de que la antigua granja se estaba recuperando, de que la familia que todos habían dado por perdida estaba reconstruyendo algo real. Pero la crisis no había terminado. Con la obra estructural terminada y la cosecha acercándose, Judith convocó una reunión de emergencia en la cocina de la granja. Extendió los documentos financieros sobre la mesa con expresión sombría. «Tenemos que hablar de dinero», dijo. «El fondo fiduciario cubrió la deuda inmediata y los materiales que hemos utilizado, pero seguimos operando con pérdidas. Incluso con una buena cosecha, no alcanzaremos el umbral de rentabilidad este año. Necesitamos otra fuente de ingresos o volveremos al punto de partida la próxima primavera». Vincent se desplomó en su silla. «No sé qué más recortar. Ya contamos con una plantilla mínima y hacemos la mayor parte del trabajo nosotros mismos. No vamos a recortar nada», dijo Judith. «Vamos a buscar nuevos ingresos». Sacó un documento que Corinne reconoció, un antiguo levantamiento topográfico de la propiedad. «He estado revisando los papeles de papá, organizándolo todo, y he encontrado esto. El levantamiento original de cuando se fundó la granja». Corinne lo cogió y estudió los límites y puntos de referencia que le resultaban familiares. Entonces lo vio, una anotación en la esquina que nunca había notado antes. «Derechos mineros retenidos por la familia». «Exactamente», dijo Judith. «Cuando se fundó la granja en 1897, el tatarabuelo conservó todos los derechos mineros. Nunca se han vendido ni arrendado». Vincent se inclinó hacia adelante, de repente interesado. «¿Qué significa eso?» «Significa que todo lo que hay bajo tierra nos pertenece, independientemente de los derechos sobre la superficie. Y he investigado. La tierra adyacente a nuestro límite oriental se ha arrendado recientemente para la exploración de gas natural. Hay una formación geológica que se extiende bajo su propiedad y probablemente también bajo la nuestra. ¿Estás sugiriendo que les dejemos perforar aquí?» La voz de Vincent se elevó. «¿Convertir la granja en un emplazamiento industrial?» «Estoy sugiriendo que exploremos la opción», dijo Judith con calma. «No tenemos que arrendarlo todo. Podríamos limitarlo a las secciones que no se cultivan activamente. El bosque del lado este, tal vez el pastizal trasero que no hemos utilizado en años». «No», dijo Vincent rotundamente. «Esta tierra ha sido cultivada durante 5 generaciones. No la entregamos así como así a las compañías de gas. No tenemos por qué ceder nada», dijo Corinne lentamente, mientras su mente analizaba las implicaciones. «Los derechos mineros son independientes. Extraerían de debajo de la superficie. Seguiríamos siendo propietarios de la tierra y seguiríamos cultivándola. Y si Judith tiene razón sobre la formación,
Las regalías podrían salvar la granja. ¿A qué precio? Vincent se puso a dar vueltas. ¿Perforadoras en nuestra tierra? ¿Camiones destrozando los caminos? ¿Este lugar convirtiéndose en algo que papá no reconocería? Papá cambió esta granja docenas de veces, señaló Corinne. Se adaptó a las nuevas tecnologías, a los nuevos mercados, a las nuevas realidades. Así es como sobrevivió. Así es como sobrevive cualquier granja, cambiando. Esto es diferente. ¿Cómo?, preguntó Judith. ¿En qué se diferencia de cuando papá instaló el sistema de riego en los años 70? Todo el mundo decía que estaba arruinando la tierra, que no se podía cultivar así, pero nos salvó durante las sequías. ¿En qué se diferencia de cuando nuestro abuelo pasó del trigo al maíz y la gente dijo que estaba traicionando la tradición? La adaptación no es una traición, Vincent. Es supervivencia. Los tres se quedaron sentados en un tenso silencio. Finalmente, Corinne habló. Al menos obtengamos una evaluación. Averigüemos qué hay realmente bajo la tierra, qué implicaría, cuáles serían las condiciones. No tenemos que decidir nada hasta que tengamos toda la información. Vincent miró a sus hermanas, viéndolas unidas en esto, y algo cambió a considerar. De acuerdo, pediremos una evaluación, pero no prometo nada más. Los representantes de la compañía de gas vinieron a la semana siguiente, hombres serios con ropa limpia, que parecían fuera de lugar en el paisaje de trabajo de la granja. Explicaron el proceso, estudios sísmicos para confirmar la formación, pozos de prueba si los datos parecían prometedores y, a continuación, pozos de producción si se encontraba gas en cantidades comerciales. La oferta era sustancial, una bonificación por firma que saldaría por completo la deuda restante de la granja. Regalías continuas basadas en la producción que podrían financiar la mejora de los equipos, la contratación de ayuda y la expansión. Una seguridad financiera que la granja no había conocido en décadas, pero que venía acompañada de camiones, ruido y extraños en la tierra. Venía acompañada de la realidad de que la granja tendría dos fines, la agricultura y la extracción, y no había garantía de que esos fines no entraran en conflicto. Vincent caminó solo durante horas por la zona propuesta para el arrendamiento, luchando con lo que parecía una rendición. Corinne lo encontró al atardecer, de pie junto a la valla que separaba su propiedad del bosque. «Siento que estoy renunciando», dijo, como si estuviera admitiendo que no puedo salvar este lugar en mis propios términos. «No estás solo», dijo Corinne. «Esa es la cuestión. Y papá también hizo esto. Arrendó los derechos mineros de parte de la propiedad de la cabaña para crear el fondo fiduciario. Se adaptó. Encontró una manera de salvar lo que importaba estando dispuesto a cambiar lo que no importaba. La tierra importa. La tierra se queda. La agricultura continúa. Solo usamos lo que hay debajo para asegurar lo que hay encima». Hizo una pausa. «Reconstruí la cabaña utilizando las herramientas y las técnicas de papá, pero también cambié cosas. La hice mejor, más resistente, más adecuada a mi forma de vida. No traicioné lo que él construyó. Lo honré terminándolo a mi manera». «Esto es lo mismo». Vincent se volvió hacia ella. «¿Cuándo te hiciste tan sabia?» «Una abeja. Cuando pasé 4 meses sola en las montañas, recordando quién era. Y luego volví aquí y recordé quiénes somos juntos». Esa noche, los 3 hermanos se sentaron de nuevo a la mesa de la cocina. El contrato de arrendamiento estaba extendido ante ellos. Habían negociado condiciones que protegían las tierras de cultivo. No se alteraría la superficie de los campos activos, se limitaría el acceso por carretera y se aplicarían estrictos protocolos medioambientales. La compañía de gas había aceptado todo, ansiosa por acceder a la formación que, según sus geólogos, era una de las más ricas del estado. «Si hacemos esto», dijo Vincent lentamente, «cambiaremos para siempre lo que es esta granja. Estamos asegurando su futuro», corrigió Judith, «aunque puede seguir siendo una granja durante otras 5 generaciones». «Papá lo entendería», dijo Corinne. «Me dejó la cabaña sabiendo que la cambiaría. Nos dejó la granja sabiendo que tendríamos que adaptarla. No estaba protegiendo el pasado, estaba invirtiendo en el futuro». Vincent cogió el bolígrafo, lo sostuvo durante un largo momento y luego firmó. Judith firmó a continuación. Por último, Corinne añadió su firma, completando el acuerdo. Ya estaba hecho. La antigua granja continuaría, asegurada por recursos que nunca habían sabido que tenían, salvada por una voluntad de adaptación que había requerido a los 3 hermanos
y el elaborado plan póstumo de su padre para lograrlo. El abogado presentaría los documentos por la mañana. La prima por firma saldaría su deuda a finales de mes. La granja se había salvado, no de la forma que ninguno de ellos había imaginado, pero se había salvado al fin y al cabo. Se sentaron juntos en la cocina hasta altas horas de la noche, no exactamente para celebrar, sino para reconocer la magnitud de lo que habían logrado. Habían tomado algo roto y lo habían restaurado, no devolviéndolo a lo que era, sino reimaginando lo que podía ser. Por papá, dijo Judith, levantando su taza de café, que sabía que nos necesitábamos unos a otros incluso cuando nosotros mismos no lo sabíamos. Por la familia, añadió Vincent, a lo complicado, a lo obstinado, pero finalmente juntos, a las segundas oportunidades, terminó Corinne, y al valor para aprovecharlas. Chocaron las tazas al otro lado de la mesa. Tres hermanos que habían estado separados durante décadas, ahora unidos por un trabajo compartido, un sacrificio compartido y una esperanza compartida para el futuro. Afuera, la granja se extendía bajo las estrellas, con sus edificios sólidos, sus campos listos para la cosecha y su futuro asegurado por personas dispuestas a cambiarlo todo para salvar lo que más importaba.